la Universidad Autónoma de Chiapas, de la licenciatura en Derecho en la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos, presenta el tema Sistema Jurídico Socialista, a cargo de los alumnos del segundo semestre Grupo K, a cargo de la maestra Mayra Fabiola Segovia Hernández. En la definición podemos encontrar que es la teoría o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y su administración, también pública en pro del interés de la sociedad en general y no en favor de clases o grupos particulares. Podemos encontrar que está a cargo de una planificación y de una organización. De estas derivan la colectiva y la consciente de la vida, que se dividen en la social y en la económica. En el sistema jurídico socialista podemos encontrar que en 1917 Rusia se ha separado del mundo occidental y ha iniciado la construcción de una sociedad de tipo nuevo. En la sociedad en la que se aspira, sociedad comunista presidida por el signo de la fraternidad, no habrá ni Estado ni derecho. Origen. El sistema jurídico socialista inicialmente comenzó con un grupo ubicado en Europa Oriental, que originalmente formó su derecho con elementos romano-germánicos. A partir de la Revolución Bolchevique de 1917, en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ha elaborado su derecho de acuerdo con el socialismo. También podemos encontrar dentro de sus orígenes, la jurisprudencia socialista tenía como principal objetivo elevar la conciencia jurídica socialista de la comunidad por medio de la explicación de los principios cardinales de la legalidad socialista. En los casos en que intervienen, están obligados a poner en especial ante los ojos de los asesores populares. La solución dada al litigio se funda en la aplicación de la ley soviética. Es una solución razonable y justa. La parte que pierde el proceso, el propio condenado debe aprobar el fallo. La opinión pública debe respaldarlo en cuanto es una simple aplicación de la ley soviética. Fuentes del derecho socialista. Las fuentes del derecho son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen normas. Como primera fuente encontramos la ley. Los soviéticos tomaron la ley como el principal componente de su ordenamiento jurídico. Esta se posicionó en la cúspide de este, debido a que era una manifestación explícita de la voluntad de los gobernantes. La ley se consideraba como la principal fuente del derecho soviético. Se entendía como el modo de creación del derecho y un medio para los cambios rápidos y revolucionarios, situación diferente respecto al derecho romanista, en donde la ley es más bien un modo de expresión de la regla de derecho y no un medio para los cambios rápidos y revolucionarios. El principio de legalidad socialista ponía de relieve la subordinación del derecho a la política de construcción del socialismo. El derecho, como parte de la superestructura, no se justifica sino subordinado a la economía socialista. Segunda fuente, la jurisprudencia. Era prácticamente inexistente en las raíces del derecho soviético. Esta se limitó a la interpretación de la ley, dejando a un lado la creación de esta. Es importante señalar que dentro de la noción soviética de jurisprudencia se incluía la facultad de la Corte Suprema para revocar un fallo, que estimaba que tenía una errónea interpretación del derecho y que podía ser repetida en alguna de las repúblicas socialistas. En este supuesto, la Corte tenía la facultad de expedir una directiva de carácter obligatorio para guiar a todas las jurisdicciones soviéticas en la aplicación de las leyes. En los demás países socialistas, las colecciones de jurisprudencia publicadas eran consideradas de carácter oficial. La costumbre. En el derecho soviético, la costumbre constituyó una fuente de derecho. Esta se vio opacada debido a que la adopción del sistema socialista requería cambios trascendentales que solo la ley podía realizar con efectividad. Partiendo de la base de que el socialismo busca una transformación total de la sociedad para instaurar un régimen socialista, la costumbre no tenía un espacio como tal.
No se podía considerar la costumbre del ancien régimen para construir el socialismo. Las costumbres eran antagónicas respecto a la nueva concepción de la sociedad y del derecho, aunque la no utilización de la costumbre era de carácter provisional, puesto que el ideal marxista era construir una sociedad en la que no hubiera derecho y en donde las relaciones entre los hombres serían reguladas solo por la costumbre. La doctrina desarrolla un papel fundamental, ya que el Estado soviético les daba una gran importancia a sus libros jurídicos y estos estaban vigorosamente influenciados por los escritos de Marx, Engels y Lenin, especialmente los libros jurídicos, los cuales desempeñaban dos funciones, en particular, enseñar e investigar. El primer rasgo característico de la doctrina en el derecho socialista es que ésta se basaba en la filosofía socialista de Marx, Engels y Lenin, y aunque los escritos de estos ideólogos no necesariamente hablaran de derecho, ejercían una autoridad doctrinal que resultaba incuestionable. La doctrina socialista rusa tenía dos orígenes. La primera era producida por quienes se dedicaban a la enseñanza del derecho, y la otra por aquellos que se dedicaban a la investigación del mismo. Características de la familia socialista. Basa su sistema en una economía planificada, en donde un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello el Estado interviene en la economía y se encarga de las tareas de distribución de recursos. Exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o economía de mercado. Existen tres elementos claves de la economía planificada, en la que era uno de ellos la propiedad estatal o colectiva, en donde el sistema de planificación centralizado elimina la propiedad privada, donde todos los recursos y productos quedan a manos del Estado, que representa la propiedad colectiva, esto es, de todos los miembros de la sociedad. El Estado determinaba los precios de los factores productivos y también los precios de los bienes y servicios producidos. Otro elemento era la planificación, que era una organización de la actividad económica que se determina de acuerdo a un plan centralizado en donde el Estado señala detalladamente para qué determinado periodo de tiempo, los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión, etc. Como último elemento era el control, en donde existía un estricto control de cumplimiento del plan establecido, eliminando por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de bienes. El Estado decide la economía del país y no le hace la oferta y demanda. Por lo tanto, no existía un aumento de la demanda o una disminución en la oferta que provocara una subida de precios. Busca la supresión del derecho y el Estado mismo. No hay una distinción entre propiedad privada y la propiedad pública. Tiene un enfoque de derecho social, donde son los derechos que asisten a los sectores más pobres y más postergados de la población. Son especialmente los derechos de clase trabajadora. Tanto en su origen como su desarrollo están íntimamente ligados al industrialismo. Surgieron históricamente de los profundos cambios operados en la estructura de la sociedad a partir de la primera revolución industrial, que sustituyó la producción agraria por la manufacturera y que hizo la máquina la principal fuente de riqueza de las sociedades. Hay colectividad en los medios de producción, que se entiende en economía política y en ciencia política al proceso de estructuración o reestructuración de la economía sobre bases socialistas, por lo general mediante el establecimiento de un sistema de producción
para su uso en lugar de organizar la producción para el beneficio privado, junto con el final de la operación de leyes del capitalismo. En su forma más desarrollada, el concepto de socialización implica el fin del dinero y la valoración financiera y el cálculo en el proceso de producción. Características principales del socialismo, basado en el marxismo, donde propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. El Estado posee medios de producción. A diferencia de otras economías donde existen múltiples empresas que generan los ingresos del país y hay una competitividad en cuanto a la ley de oferta y demanda, en el socialismo puro no hay competencia, lo que significa que en el Estado es el único empresario. En el socialismo autoritario, la propiedad de los medios de producción masiva es social o colectiva, por lo que se elimina por completo la propiedad privada. De acuerdo con este enfoque socialista, todas las tierras, minas, molinos, fábricas, así como el sistema de las finanzas y el comercio deben estar nacionalizados. Así también, el poder debe tomar decisiones económicas en donde debe basarse en las autoridades públicas y no en los individuos o empresas privadas con fines de lucro. La propiedad pública asume entonces a las empresas privadas existentes o a las empresas municipales y regionales, así también a las empresas cooperativas. También existe lo que son fines de igualdad, paz y abolir el Estado, en donde la igualdad es tanto como entre el sector público y el sector privado, donde el sector privado pasa a ser el sector público. También existen lo que son estructuras económicas y políticas en formas únicas. Solo existe el Estado público. También solo se permite un partido político como representante general del país. Países donde se tiene un sistema jurídico socialista. En el caso de estos países, el gobierno controla áreas importantes como la atención médica, energía y transporte. Al ser también dueño de negocios en estas áreas, el gobierno puede decidir qué se produce y quién debe recibir los bienes y servicios. De igual manera, determina los salarios de los trabajadores y establece precios para algunos productos. Sin embargo, a pesar de haber logrado avances en algunas áreas, aún presenta contradicciones que se reflejan en problemas sociales y económicos. Pero a su vez, estos problemas han amenazado la estabilidad y permanencia del sistema socialista en algunas de estas naciones. Sin embargo, a pesar de eso, hasta la fecha, han podido hacer frente a estas amenazas. China. El sistema socialista se implantó en China en el año 1949, luego de una lucha de más de 20 años. Esta confrontación armada estuvo a cargo del Partido Comunista Chino y su líder Mao Zedong. Antes de 1949, China persistía en un sistema básicamente feudal. Era un país mayoritariamente rural en el cual el campesinado vivía en condiciones deplorables. Luego del triunfo del sistema socialista, se implementó una reforma agraria. Al cabo de 30 años, esta reforma logró resolver el problema de alimentación de más de 916 millones de chinos. La instauración y permanencia del sistema socialista trajo otros retos adicionales. Uno de ellos fue la implementación de la revolución cultural. Esta tenía como objetivo cambiar la mentalidad de la población para que aceptara los cambios que introdujo la ideología socialista. Con el tiempo, otros cambios se dieron para garantizar la permanencia del sistema socialista en China. Alrededor de 2004, se reconoció el derecho a la propiedad privada. También se estableció una zona económica especial y se abrió el comercio internacional. Esto ha permitido al país emprender un crecimiento económico bastante acelerado. Es así que en la actualidad el gobierno controla una parte importante de la economía nacional. Sin embargo, la cantidad de programas gubernamentales ha disminuido significativamente. La política exterior de China sigue siendo prosocialista,
pero en esencia se trata de una economía libre de mercado. Cuba. El sistema socialista llegó a Cuba con el triunfo de las fuerzas rebeldes lideradas por Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Esta victoria puso fin al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, quien había accedido al poder el 10 de marzo de 1952, mediante un golpe de Estado. Esta victoria coronó exitosamente el movimiento guerrillero iniciado en 1956. Antes del triunfo de las fuerzas de Castro, Cuba se encontraba inmersa en una crítica situación por la caída de la demanda del azúcar. Este rubro era el motor de su economía y su crisis desencadenó una fuerte inestabilidad social. Entre otros efectos, la derrota de Batista provocó el ascenso al poder absoluto de las Fuerzas Armadas rebeldes y la promulgación de una ley de reforma agraria. Además, se intensificaron las contradicciones con las otras fuerzas que apoyaron a Castro durante la rebelión. Al final, las fuerzas castristas anularon a las demás fuerzas políticas aliadas. Posteriormente, en 1961, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la República de Cuba. Incluso se modificó la Constitución para que contemplara esta declaración. De esta manera comenzó el proceso de transformación del Estado. Vietnam. El sistema socialista se estableció en Vietnam luego del triunfo de Vietnam del Norte sobre Vietnam del Sur. Guiados por el Partido Comunista y luego de haber derrotado a Estados Unidos de América en 1975 y a sus vecinos sureños, estas dos regiones se unificaron bajo un solo Estado. Teniendo el control definitivo y contando con el apoyo de la URSS, los socialistas comenzaron a dictar medidas para garantizar su estadía en el poder. Entre ellas, ilegalizaron partidos políticos y llevaron a cabo arrestos masivos de disidentes. Igualmente, el gobierno inició un proceso de colectivización del campo y las fábricas. Bajo la conducción del Partido Comunista, Vietnam comenzó a mostrar signos de avance en lo social y en lo económico. No obstante, posterior a la debacle de la URSS, se presentaron contradicciones que desembocaron en inestabilidad social. Para conjurar este problema, el Estado comenzó a aplicar reformas económicas de libre mercado. Una de ellas, implementada a partir de 1986, permitió la propiedad privada en el campo y las industrias y la inversión extranjera. Luego, en 2007, Vietnam ingresó a la Organización Mundial del Comercio. En opinión de los economistas, la adopción de estas medidas capitalistas ha contribuido a la permanencia del sistema socialista de Vietnam, a pesar de todas las contradicciones que aún presenta. Corea del Norte. El surgimiento del Estado socialista en Corea del Norte se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego de que los perdedores japoneses fueron obligados a retirarse, los aliados Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se repartieron el territorio coreano. Los coreanos del norte pasaron a ser entonces un protectorado soviético y Estados Unidos se quedó con la parte sur. A la sombra de la Unión Soviética, Corea del Norte se ocupó de desarrollar un sistema socialista de gobierno al estilo bolchevique. Luego, en 1950, el norte le declaró la guerra al sur con la intención de unificar los territorios. Ninguno de los bandos fue vencedor y ambos se quedaron con sus terrenos originales. Entonces, Rusia retiró su apoyo a Corea del Norte y la dinastía Kim se estableció en el poder. Este periodo se inició con el mandato de Kim Jong-un, quien, para mantenerse en el poder, aplicó en los años 70 una variante nacionalista del socialismo. Entre otras medidas para garantizar la permanencia del sistema socialista y personalista de gobierno, Kim Jong-un permitió partidos políticos diferentes al comunista, pero controlados por ellos. Además, aumentó el gasto militar y nuclear y permitió la práctica de algunas religiones locales. Asimismo, mantiene una política fuerte de censura y de violaciones de derechos humanos de los grupos disidentes.